doctores, no existía una norma como tal, una norma oficial mexicana, ¿ok? Lo que tenía eran otras normas que se hacían cargo, por ejemplo, de laboratorio, doctores más, no de patología, ¿ok? Y el último número corresponde al año en que se hace esa última modificación que tienen allí señaladas, ¿de acuerdo? Entonces, la norma oficial mexicana del Laboratorio de Anatomía Patológica se aprobó y se publicó en el año 2016, doctores, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, que en realidad es una norma muy pequeñita, le faltan muchísimas cosas que los que estamos inmersos en el medio de patología nos percatamos que realmente está muy deficiente la norma, pero bueno, por lo menos ya existe una norma que más o menos va a intentar unificar criterios en cuanto a funcionamiento y lo mínimo indispensable que debe de tener un lugar para poder funcionar como laboratorio de anatomía patológica. Ok, entonces, esta, al igual que muchas otras normas, doctores, se hizo con la intención de que los lugares que oferten un servicio de patología, en este caso la hicieron principalmente por los hospitales, doctores, ¿ok? Para que los hospitales funcionen de una manera, digamos, lo más adecuada posible para que el servicio de patología tenga un funcionamiento adecuado o indispensable. Primero, es importante que ustedes sepan, los laboratorios de patología en los hospitales solamente los vamos a encontrar en hospitales de segundo y de primer nivel, doctores, ¿de acuerdo? Los hospitales de segundo nivel, recuerden que para que tengan hospital deben tener por lo menos las 5 especialidades básicas, entre ellas obviamente debe de haber una quirúrgica, por lo menos, que es cirugía y, por ejemplo, ginecología, ya sería una segunda quirúrgica. Si tienen esas especialidades dentro de una clínica, un hospital, es requisito que tengan un laboratorio de anatomía patológica. ¿Qué es lo que sucede en Morelos y en muchos otros estados, doctores? Que pues no es un requisito tener el laboratorio como tal de patología. Lo que hacen, por ejemplo, aquí en Morelos no sucede tanto en el IMSS, en el ISSSTE y de igual manera en la Secretaría de Salud. Solamente los hospitales más grandes del estado, de cada una de estas instituciones, cuenta con un servicio de patología. Los otros hospitales no. Y entonces lo que hacen es que envían el material a ese hospital grande. Por ejemplo, en el caso del Seguro Social, hablamos del hospital grande, que es el de segundo nivel, es la Clínica 1, que es la que está en Plan de Ayala. Ese es el único lugar del Seguro Social en Morelos que tiene laboratorio de anatomía patológica. Entonces allí recibimos el material de la clínica de Cuautla y de la clínica de Zacatepec. En el caso del ISSSTE, el hospital más grande es el de Zapata, y entonces aquí recibimos lo de la clínica de Cuautla y lo de la clínica de Jojutla. Y en el caso de salubridad, el hospital más grande que tiene salubridad aquí en Morelos es el Parres, y hay unas cosas interesantes con la Secretaría de Salud. Resulta que Cuautla, el hospital de Cuautla, tiene servicio de patología, no laboratorio, porque no cumple los requisitos para funcionar como laboratorio, pero tiene, yo creo que fácil, 5 o 6 años que les cancelaron el servicio, regulación sanitaria, les canceló el área y entonces pues ya no tienen servicio de patología, pero los hospitales, por ejemplo, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Jojutla, que es el Meana, Temisco, bueno, los hospitales que existen en Morelos de la Secretaría de Salud, todos ellos envían su trabajo al Parres. Como hay un poquito de
pues de retraso, por así decirlo, en los resultados, o a veces no querían recibir material en el PARRES porque decían que era mucho material. Lo que optaron los hospitales de la Secretaría de Salud es enviarlos a un medio privado para intentar tener los diagnósticos en tiempo, ¿ok? Entonces, pero si ustedes se fijan realmente, o sea, laboratorios completos, o sea, es uno por cada institución realmente, y así pasa en muchos estados de la República, incluso doctores en la Ciudad de México. Hola, doctor, buena tarde, permítame tantito, doctores. No, este no es. Este yo lo hice. ¿Quién dice que está? Este yo lo hice. Ah, es la APE por la obstrucción abdominal. Esa fue la indicación. Este es una obstrucción abdominal que sus compañeros de obstétrica lo dejaban abierto por, según necesitan signo de quinación hasta entre 4 semanas. Está con la herida abierta y con el linfo infectado y todo. No tiene celular. Y tampoco que quiero su cirugía. ¿Por qué eso no hacemos así? Ay, doctor, qué difícil. Qué difícil. En fin. Sí, es que él tuvo una obstrucción abdominal, se le hizo la aparatura. ¿Pues sí, ve? Sí, pues oiga. ¿Cuándo mandé? Que ya está. ¿Qué dice? Linfoma maligno no Hodgkin de células grasas con inmunofenotipo B. ¿Tiene una copia? Claro que yes. Eso sí, este también es un B. ¿Este cuándo me lo tiene? Ahorita ya lo voy a subir al sistema. Este es el material que me entregaron hoy porque vamos lentos con la inmunóloga. Le creo que tenga que diga bien, ¿no? Para que me den el dijeron inmuno y todo esto. Órale. Oiga, que sean dos, ¿no? ¿Dos copias? Sí, es que ya lo puse el pedinche yo. Nada más la mujer me dice que sí y me voy como un hilo de media atrás de ella. Ajá, sí, ¿no? Y ya. No, lo que está, se lo agradezco muchísimo más. El paciente no se imagina. El que más se lo agradece de todos. Entonces está
Pero híjole, es que si está abierto no le van a poner índice de tratamiento. ¿Sabes lo que estoy pensando ahorita? Porque yo no he visto la idea de aquí. ¿Qué pilotomía? Yo sí a la de urgencias que me abra la barriga. A ver si ya no sé si la pueda tejido celular. Porque si no, Si es el tejido sí, celular, va a pedir que lo hagan por tercera intención. O sea, que le revivan los bordes y que lo cierren nada más. Adiós, Mariana. Adiós, gracias. Adiós, y así se le pone la quimioterapia. pero es que, bueno, Pues si se acuerda no, que no, es que no les pueden dar quimioterapia hasta si que no esté hace cerrado. sí, Sí, pero si ya está, si nada más que el pulso celular, pura grasa celular. Mire, le voy a decir No, o sea, yo estoy de acuerdo. sí, normalmente pero lo que hacen es yo- que, aunque no es que estén cerrados, no es que estén afrontados, les piden que ya les hayan quitado puntos y ver que no sea dehiscente la herida. Le digo porque me ha tocado verlo así. O sea, me ha tocado ver pacientes que les quitaron, por ejemplo, un punto, se dehiscentaron y les suspendieron el tratamiento. no sé si tengo en mi nota, pero yo también tengo pacientes como Judith, que fue la embarazada, Sí, sí, sí. que llegó con el difuso, y venía embarazada y venía con la barriga y también tumor y mandaba tumor y todo para acá. Sí, me acuerdo, me Sí. tocó en un trans. ¿Cuánto tiempo lleva ya? 3 años. Este mantenimiento. Y llorando esperó 8 días después de la cirugía. Como usted, si le dan puntos salteados, no se abrió, dije, yo quimioterapia ahorita se acabó. Pues sí, eso estoy acá, pues estoy diciendo, estoy pensando que Pero pidió usted la quimio, porque si la manda a onco, no, en onco médica no se la van a dar así. Ah, no, yo pedí la quimio, sí. Si usted lo pide, sí. Si usted Lo lo que yo estaba manda, listo para pedirme la quimio, el rituximab es más, yo pensaba en la onda del puro rituximab un poquito. Sí, pero lo que yo quiero es pedirles que se den por tercera instancia. Ver cómo está la idea y pedirles que se lo hagan por tercera instancia. Esperan 8 días, lo que autorizan y darles aquí. pues sí, solamente así. No, porque si lo manda a un comédica No, pues sí, no sí, les, sí, o un comédica bueno, no no me lo voy a pedir que te me acuerdo. Si tiene el listomía, no me preocupa el listomía. no, porque de hecho es el requisito para que les puedan iniciar la quimio. De listomía para que puedas ir. Así es. Es una fístula en el dedo, ¿no? No, entonces, no, doctor. No, ya no, porque tiene la fístula, hasta que no se ve la fístula. Hasta que quita el proceso infeccioso y demás. Sí. Eso voy a pedir aquí. Sí, doctor. 2 semanas, una semana, 2 semanas que me autorizan de aquí. A ver si en eso podemos hacer. Y en ese tiempo a ver si cicatriza ahí, si rompiste eso. Sí, doctor. Y eso yo ahorita la copié. Porque le ven al paciente que es. Bueno, también tengo que ver la yo que voy a dar toda la papilloterapia del paciente. Ok. Sí, yo nunca, en un ratito más ya cargo los resultados del otro paciente y ya queda completo. Sí. Muy amable. No, doctor. ¿De qué? ¿Cómo tengo
Listo, doctores. Perdón, buena tarde. Perdón, a ver, ya me perdí. Estábamos. Ajá, les decía yo que no solo es aquí en Morelos, sino que pues en la mayoría de los estados sucede así. Hay estados incluso en los que ni siquiera funcionan los servicios de patología, los laboratorios de patología, doctores en las instituciones, y está contratado el personal, tienen personal de base incluso, pero no funcionan, y entonces pues se tiene que pagar externo el estudio, ¿ok? Bueno, entonces la norma, doctores, sirve básicamente para que todos los lugares o todos los hospitales que tengan un laboratorio de anatomía patológica o bien los laboratorios privados, doctores, cumplan ciertos requisitos para que puedan tener el permiso de funcionamiento, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de la norma es establecer los criterios de organización y de funcionamiento, así como los recursos materiales y tecnológicos mínimos que debe de tener un laboratorio de anatomía patológica. Entonces, de lo primero, doctores, que tenemos que revisar es, por ejemplo, las solicitudes. Todos los hospitales deben de manejar una solicitud, doctores. La solicitud es como una orden de trabajo, ¿ok? Porque a veces, por ejemplo, pueden bajar una pieza, pero si no trae su solicitud, pues obviamente no la vamos a procesar, doctores. Si no tiene una orden de trabajo, no hay cómo procesarla. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos indispensables que debe de tener una solicitud de patología? Bueno, pues debe de tener, en caso de que se trate de una institución pública, doctores, debe de tener el nombre y el logotipo de la institución a la cual pertenece, primero. Después, doctores, deben de tener el nombre del paciente, el nombre debe de ser completo. En el caso de que sea algún tipo de seguridad social, doctores, debe de tener su número de cédula o su número de seguro social, que son los números que se manejan, el servicio que está enviando esa pieza, la fecha en que fue tomada la muestra, qué tipo de muestra están mandando, doctores, poner los datos clínicos que tiene el paciente y cuál es su diagnóstico clínico. ¿Ustedes de qué sospechan que están pidiendo un estudio de patología? Y obviamente debe de ir su nombre, su firma, su matrícula, ¿de acuerdo, doctores? Ese es el requisito por la parte que corresponde al área clínica, doctores, ¿de acuerdo? Es bien importante, doctores, verificar para nosotros como patólogos que lo que ustedes nos están enviando en una solicitud realmente corresponda a la muestra que nosotros estamos recibiendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puedo tener yo una paciente que sea María Sánchez Pérez y otra que sea María Pérez Sánchez, doctores, y no es lo mismo, pero se parece mucho. Entonces, es importante, desde que nosotros tenemos una solicitud de patología, doctores, nosotros tenemos que empezar a realizar cotejo de los estudios, que la pieza que me están dando corresponda a lo que se supone que la solicitud dice que enviar, ¿de acuerdo? Y una vez que nosotros, bueno, que el personal técnico recibe la muestra, doctores, se le va a colocar un número consecutivo. Cada hospital decide cómo es que va a rotular o numerar, doctores, los estudios quirúrgicos. En el caso del Seguro Social, se utiliza una letra H de hospital, por ejemplo, aquí en el ISSSTE utilizan una Q que es de quirúrgicos, doctores, ¿ok? Entonces, cada hospital decide cómo es que le va a otorgar el número o una letra, por decir algo, si deciden ponerle letras. Lo que todos los estudios deben de contener, doctores, forzosamente debe ser el año y posteriormente un número consecutivo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este estudio que ustedes ven aquí tiene arriba la letra H, entonces corresponde a un estudio del Seguro Social, doctores, y si se fijan dice H18, ese es del 2018, ¿ok? El 18 corresponde al año y el número que se encuentra después es el número consecutivo de ese año, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, estamos hablando
que esta muestra corresponde a la muestra 6,365 que se recibió en el año 2018. Ok, entonces dice en las disposiciones generales de la norma que los laboratorios de anatomía patológica deben de llevar un registro cronológico de los estudios que realicen y en los que conste por lo menos esos datos. Ojo, doctores, ese registro cronológico, cada hospital decide cómo lo lleva. La mayoría de los hospitales, en época ya de tecnología, doctores, pues obviamente lleva el registro en un registro electrónico, en una computadora, ya sea que paguen un sistema, doctores, de captura. Por ejemplo, aquí en el ISSSTE tenemos un sistema donde podemos verificar todo, estudio, diagnósticos, o sea, todo lo podemos verificar en el sistema. De hecho, aquí en el ISSSTE, nuestro sistema, aquí en mi espalda se ve la computadora es exclusivamente para el sistema de patología. Entonces, nosotros podemos verificar allí todo. En el Seguro Social somos muy pobres y entonces ahí lo único que tenemos es un banco de datos de diagnóstico, doctores, no lleva registro, sino realmente lo que vemos son los resultados de cada paciente y se lleva un registro, los secretarios, una hoja de Excel. ¿Por qué? Porque pues es más fácil buscar, por ejemplo, un estudio por nombre en un Excel. Pero resulta que la norma, porque siempre, doctores, siempre que sale una norma nueva o que se hace alguna modificación a alguna norma, obviamente Copricem va a hacer verificaciones de las áreas. En este caso, la norma oficial mexicana, doctores, entró en vigor en el 2016 y para el 2017 se realizó verificaciones en toda la República a los laboratorios de anatomía patológica. Pues precisamente fue en el 2017 cuando le cierran a Secretaría de Salud el laboratorio en Cuautla, doctores, cuando se viene esa verificación gracias a la norma. Entonces, si bien es cierto que dice que debes de llevar un registro cronológico, ¿ok?, de los estudios, no dice cómo lo debes de llevar, pero siempre que llegan a verificar, doctores, les encanta a los de Copricem no pedir el registro electrónico, sino que piden un cuaderno de registros, que si somos honestos, doctores, a lo mejor pues en la época de las cavernas el cuaderno servía. Ahora imagínense, por ejemplo, en el seguro, nosotros en un año normal, doctores, estamos viendo en el Seguro Social alrededor de 10,000 casos al año. ¿Ok? Imagínense que vienen a buscar un estudio o sea, que el paciente no sabe ni cuándo se lo tomaron, ni cómo se lo tomaron, ni solamente nos da su apellido. Entonces, imagínense buscar en un libro de 10,000 quirúrgicos del año, es por apellido, doctores, pues imagínense lo cansado que es. Sin embargo, si tienes mínimo la página de Excel, tú buscas por apellido y te arroja todos los que haya registrado. Entonces, es más fácil, pero resulta que los supervisores de Copricem, doctores, te piden el cuaderno donde lleves el registro. Entonces, ese registro, eso tiene que ser a fuerza un cuaderno. Entonces, en ese cuaderno, doctores, o en ese registro que te piden siempre que te hacen verificaciones, te piden que tenga la fecha en que se recibió la muestra, el nombre del paciente, qué tipo de muestra llegó, que es prácticamente lo que trae la solicitud. Nos pide qué médico sacó el diagnóstico, el médico patólogo al que se le asignó el caso. Y dice ahí, si se fijan, al final dice lo que les estoy comentando, que los registros pueden ser impresos o pueden ser electrónicos. Sí, según la norma, según los verificadores, aunque la norma dice esto, te piden a fuerza el cuaderno. Y si no tienes el cuaderno, te hacen observaciones, que así es como califican normalmente los verificadores. En este caso, doctores, este es el cuaderno que se maneja en el Seguro Social. Y si se fijan ustedes, tiene por ejemplo, esta es la fecha, esto era lo del 13 de agosto. Lo que hacen los técnicos es que separan así con fecha en grande lo que se haya recibido ese día. Entonces está la fecha
Este número de acá corresponde al número consecutivo que tiene el nombre del paciente, la muestra que recibieron, lo que se envió. Esta parte de acá ya va a ser la parte que nos corresponde a los patólogos, doctores. Tenemos que vaciar los diagnósticos y al final de la hojita va la parte que dice qué patólogo interpretó el diagnóstico y eso es lo que nos piden para las verificaciones. Ok, entonces dice que los resultados de los estudios, doctores, deben de entregarse en una hoja membretada. Ok, no puede ser una hoja en blanco, no puede ser algo nada más pegado, se tiene que ser forzosamente una hoja con membrete. Dice, y que debe de contener el nombre de la institución, que era lo que les decía, debe de tener el logotipo de la institución, el nombre de la institución, doctores, y el domicilio donde se encuentra ubicado el hospital o el laboratorio de patología. Debe de tener la fecha en que se recibió la pieza y la fecha en que se emitió el diagnóstico. La norma, por ejemplo, doctores, no trae nada de esta parte de decir en cuánto tiempo se tienen que entregar resultados, doctores. Sin embargo, tenemos otras normas de apoyo, que por ejemplo tenemos la de detección oportuna de cáncer cervicuterino, doctores, que allí sí son muy específicos con los tiempos, doctores, porque recuerden ustedes que cáncer cervicuterino es un programa de vigilancia nacional, doctores. Y entonces, ahí en esa norma tienen perfectamente establecidos los tiempos de entrega de diagnósticos, tanto de las citologías como de las biopsias, doctores. Y entonces, aunque eso le falte a esta norma, pues más o menos en otras normas nos apoyamos para adecuar fechas. Además de ello, doctores, cada institución maneja manuales de procedimientos y los servicios de patología, dependiendo de la institución donde estén, tienen su manual de procedimientos que puede decir en cuánto tiempo se deben de entregar los resultados de patología. Ojo aquí y hago un paréntesis, doctores. Normalmente, si ustedes van a una institución pública, les dicen que vayan, por ejemplo, fueron intervenidos, les dicen que vayan y que soliciten una cita, como en 2 o 3 meses, que es lo que se tarda en estar el resultado de patología. Eso es una mentira, doctores. Los resultados de patología, bueno, les voy a decir, no tardan tanto. Todo depende en qué institución se los haya hecho y el patólogo que le haya tocado, doctores. Pero, por ejemplo, en el Seguro Social, nuestro manual de procedimientos dice que tenemos de 5 a 10 días hábiles para entregar el resultado, ¿de acuerdo? En mi caso, por ejemplo, no les voy a hablar de los demás, pero, por ejemplo, en mis diagnósticos en el ISSSTE, en el Seguro Social, perdón, están en 48 horas, doctores. Y, por ejemplo, aquí en el ISSSTE, los resultados están en 24 horas, ¿ok? Ojo, doctores, para que nosotros podamos sacar nuestros diagnósticos, el área de patología, por ejemplo, si ustedes son internistas, cirujanos o lo que ustedes gusten y manden un internista, por así decirlo, si ustedes van a dar una consulta al paciente, ustedes solitos hacen la exploración, si acaso le piden por fuera los laboratorios, pero cuando llegue el paciente con ustedes ya trae los laboratorios, trae los estudios de imagen que le hayan pedido, y ustedes lo único que van a utilizar para explorar ese paciente a lo mejor es el estetoscopio, y el estetoscopio lo traen ustedes, ¿no? En el caso de patología, doctores, nosotros necesitamos forzosamente al personal técnico para que nos procese el material. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es incluir nuestros tejidos en los bloquecitos, ¿ok? Estos son los bloques o las cápsulas, doctores, que utilizamos. Nosotros lo ponemos solo en la cápsula y lo que el técnico va a hacer, ¿sí? A esta parte que ya está en parafina, esto es una parafina, ¿sí?
A esto se le llama bloquear. Este es un bloque, doctores. Y una vez que está el bloque, el técnico hace los cortes y los tiñe con hematoxilina y iosina para que nos entregue estas laminitas, ¿ok? Y esta es la que nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico. Luego, entonces, doctores, si ustedes tienen una muestra patología, el patólogo no hace todo el trabajo. Los patólogos necesitamos obligadamente tener el trabajo del personal técnico para poder revisarlo y otorgar un diagnóstico. Entonces, en una institución, doctores, si el personal técnico no hace su trabajo, pues obviamente, aunque el patólogo quiera, no puede emitir un diagnóstico. Si no tenemos las laminillas de los casos, nosotros no podemos ver nada. El microscopio no nos sirve si no tenemos las laminillas, ¿de acuerdo? Aún así, doctores, los diagnósticos de patología no tendrían por qué tardar tanto tiempo, como a veces les dicen 2 o 3 meses en lo que está el resultado de patología. Hay sus honrosas excepciones, doctores, pero bueno. Ok, entonces, debe de tener los datos del paciente. Les decía yo, si es de una institución, doctores, debe de tener el número de seguridad social, ¿de acuerdo? Y del patólogo debe de tener su nombre, su matrícula, doctores, en el caso de la institución como el Seguro Social que manejamos matrícula. Y aquí en el ISSSTE, doctores, nosotros manejamos sin la cédula. Luego te llevo material. En el ISSSTE sí lleva nuestra cédula profesional y debe de tener firma autógrafa. Les repito, en el ISSSTE tenemos un programa y entonces ese programa, doctores, ya tiene incluso la firma electrónica. Entonces ya nada más nosotros validamos un resultado y en automático se carga a un sistema que se maneja. Ese es lo que se hace aquí en el ISSSTE. Se paga y tenemos el banco de datos y entonces lo que hace es que está conectado a través de una red a todos los consultorios, a todas las áreas, doctores. Si pueden consultar ellos desde la computadora, pueden consultar los resultados. ¿Ok? Entonces, dice por último que debe de tener los diagnósticos, deben tener la descripción macroscópica, doctores, y la relación de cortes. Esa es una parte súper importante. La relación macroscópica es de lo que yo veo en la pieza. Si ustedes mandan esto a patología, yo les tengo que describir cuánto pesa, cuánto mide, de qué color es, la consistencia que tiene, cómo es en la superficie, si tiene alguna forma en especial. Y a eso se requiere la descripción macroscópica, doctores, ¿de acuerdo? Y eso es un requisito indispensable. En el caso de las piezas oncológicas, es súper importante que nosotros les pongamos la relación de cortes, doctores. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, ese paciente se va a atender en otro hospital y yo no les digo cómo es que metí la pieza, si es derecho, si es izquierdo, si es arriba, si es abajo, o sea, a la derecha, a la izquierda, para donde sea, doctores, eso va en la relación de cortes. Y si nosotros no ponemos una relación de cortes, en otro lugar no van a saber cómo quedó identificada la pieza. Ok, y entonces, por ejemplo, esta es una emisión de reporte de aquí del ISSSTE, doctores. Si ustedes se fijan, tiene el logotipo, tiene el nombre de la institución, doctores. Hasta acá abajo no se alcanza a ver, pero aparece la dirección de donde está localizado el hospital. Están los datos del paciente, viene su nombre, su número de cédula, doctores. Acá está el número de estudio que le corresponde. Les decía yo que aquí en el ISSSTE les asigna una letra Q. Por ejemplo, aquí este es el estudio número 3408 del 2018, doctores, ¿de acuerdo? Y tiene el médico que envió la muestra, a qué servicio pertenece y qué es lo que mandó. Aquí aparece todo en el reporte. Aquí está el diagnóstico, entonces vean, está la descripción macroscópica, está el diagnóstico, aparece la firma electrónico del patólogo que hizo la interpretación, el nombre, la cédula y la fecha en que se emitió el diagnóstico, doctores. ¿Cómo es que se organizan los servicios de patología, doctores? Pues dice que los laboratorios de patología debemos de conservar los bloques y laminillas, doctores, dependiendo de cada hospital, ¿ok? Anteriormente, como no teníamos una norma, la conservación de bloques y laminillas, doctores, se hacía en base a cómo acostumbra funcionar un archivo, doctores. Luego, entonces, en un archivo, en un expediente clínico, doctores,
se tiene que conservar durante 5 años en el activo, en el archivo activo, doctores, y posteriormente 5 años más en el archivo muerto. Entonces, lo que hacíamos en patología es que todos los resultados y todos los bloques y laminillas que utilizábamos se resguardaban durante 5 años. Después de 5 años ya se podían tirar, no teníamos archivo muerto, se tiraban. En el caso de las piezas, doctores, cuando nos llega un material, por ejemplo, si es una pieza de este tamaño y yo la veo que está toda igual y no tiene ningún cambio, estamos obligados a incluir una cápsula por cada centímetro cuadrado de la muestra que nos envían. Entonces, yo meto un corte y me va a sobrar mucho tejido, doctores. Ese tejido se queda resguardado y como no teníamos norma, lo manejábamos en base al de manejo de cadáveres y tejidos, doctores, donde dice que se deben de conservar durante 3 meses, y entonces nosotros resguardábamos las piezas 3 meses. En el caso, por ejemplo, del Seguro Social, doctores, tenemos muchos estudios, el número de estudios es muy importante y el espacio que tenemos es muy poco. Entonces, en esta norma dice que cada hospital va a determinar cuánto tiempo va a guardar su material. En el Seguro Social ya tiene muchos años que lo hacíamos así, de manera independiente, doctores, por el espacio que no teníamos. Y entonces en el Seguro Social, nuestro manual de procedimientos dice que los tejidos se deben de resguardar 15 días, y así es como lo hacemos. Aquí en el ISSSTE tenemos muy poquito material y tenemos mucho espacio, doctores. Entonces yo les puedo decir que a veces tiran 2 veces al año el tejido, doctores, porque sí cabe, porque no estorba, entonces no hay ningún problema. En el caso de los bloques y las laminillas, doctores, la mayoría de los hospitales ha optado por conservarlos durante 5 años. ¿Por qué, doctores? Porque hay pacientes que, por ejemplo, si llegan a tener una recaída de un caso que se estaba atendiendo, de un caso maligno, por así decirlo, tienen una recaída y ya no tienen material, o por ejemplo, lo que pasó con mama, anteriormente al cáncer de mama, no se le hacían los receptores hormonales, doctores. Entonces, cuando se empezó a hacer de manera gratuita, doctores, pues obviamente todas las pacientes querían que se les hiciera sus receptores de mama porque dependiendo de cómo marcara, es el pronóstico que tiene la paciente. Pero resulta que, imagínense, ya a la paciente ya le habían quitado la mama, le habían quitado la axila y no tenía recaída. La paciente estaba bajo tratamiento, pero pues ya no había tejido, doctores, donde se pudieran hacer los receptores hormonales. Y entonces, por ejemplo, pacientes que seguían aún bajo tratamiento, doctores, que no habían tenido recaída, pero que se les estaba brindando la oportunidad de otorgarles un tratamiento complementario, lo que se hizo en muchos hospitales es ir a buscar a todas aquellas pacientes que seguían en manejo y que se les había realizado su estudio en los últimos 5 años. Entonces se buscaron las laminillas, los bloques, se recuperó el material y se pudieron realizar los receptores hormonales, doctores. Fue allí donde se decidió que bloques y laminillas sí debían conservarse durante 5 años. Ojo, les repito que en la mayoría de los hospitales no es obligatorio, ¿ok? Cada hospital puede decidir cuánto tiempo los puede resguardar. Ok. Luego dice que no son considerados RPBI. Algo que cuesta muy caro en todos los hospitales, doctores, es los residuos biológico-infecciosos, porque recordarán ustedes, o no sé si sepan, que para poder desecharlos es una empresa especial la que se hace cargo y cobran por kilo y cobran muy caro, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, patología es de los servicios que más gasta en el pago de residuos biológico-infecciosos, doctores. Entonces, cuando hacen esta norma, pues obviamente como se hizo y como quienes pagan todo esto son las instituciones, se dieron cuenta de que perdían mucho dinero. Y entonces decidieron que no era RPBI, lo que significa que, por ejemplo, los tejidos que ya no sirvan, pues se pueden echar en bolsas de basura y ponerlo en la basura municipal.
y los bloques también se pueden poner en la basura municipal y las laminillas igual se pueden poner en la basura municipal, pero ojo, doctores, las laminillas pues son cristal, doctores. Entonces imagínense que nosotros se nos ocurre tirar, por ejemplo, el seguro social, les decía yo que tenemos muchísimos casos. Imagínense, estamos hablando de que al final de un año que vimos 10,000 casos, si cada caso vimos en promedio 4 laminillas, estamos hablando de que son 40,000 laminillas, 40,000 portaobjetos que se van a tirar y a la basura municipal, y luego cuando entra el carro y presiona, doctores, la basura para que se compacte, imagínense el quebradero de material que va a haber y el riesgo en el que ponemos a los trabajadores de limpia. Entonces, si bien es cierto que ya no se considera un RPDI, hay ciertas cosas, doctores, que la lógica nos dice que no debemos hacer. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la siguiente parte, bueno, en estas fotos, doctores, lo que ustedes ven, estos archiveros azules corresponden aquí al ISSSTE, doctores. En el ISSSTE sí tenemos un archivo de bloques y laminillas, así con sus archiveros bonitos y toda la cosa. En el caso del Seguro Social no tenemos espacio y los archiveros que se tienen para laminillas, porque sí es importante tenerlos, son metálicos, son muy viejitos, pero pues funcionan para lo que se necesitan. Ok, entonces dice que debe de tener por lo menos estas áreas, todos los que se jacten de decir que son laboratorios de patología, deben de tener una recepción, doctores. La administración normalmente es en los laboratorios privados. Debe de tener la recepción donde estén el área secretarial. Debe de tener el registro de muestras, es decir, ese cuaderno que piden para las verificaciones y donde entreguen los resultados, que normalmente todo es en la recepción, doctores, ¿ok? El área para toma de muestras. En patología no se toman muestras, doctores. En patología recibimos muestras, pero no las tomamos. Después debe tener un área de disección y toma de corte, es decir, donde procesamos nosotros el material. A esos lugares, doctores, se les llama áreas de inclusión, ¿ok? Que es donde vamos a poner el material en las capsulitas. Debe de tener un área para estudio y descripción anatomopatológica. Doctores, eso y la disección y toma de corte es lo mismo. El laboratorio para el desarrollo de los procesos técnicos, es decir, el área donde se va a encontrar todo el personal técnico. En patología trabajamos con 2 tipos de técnicos, doctores. Los citotecnólogos, que son los encargados de la citología cérvico-vaginal, y los otros técnicos son los histotecnólogos, que son los que se van a encargar de hacernos el corte de los bloques de tejido, ¿de acuerdo? Son los 2 tipos de personal técnico del que nosotros como patólogos dependemos, entonces debe de haber un área especial para ellos. En el caso de los laboratorios que se encuentran en un hospital, la mayoría están en un hospital, doctores, salvo aquellos que son privados. Debe de tener una sala de necropsias, entonces es requisito tener sala de necropsias, aunque no funcione, doctores. Y la conservación y almacenamiento de órganos, tejidos y cadáveres, doctores. Y un área de fotografía y de microfotografía. Entonces, eso ya no es necesario, doctores. El área de fotografía anteriormente sí utilizábamos un espacio especial para la toma de fotos, donde teníamos bastidores, y nosotros jalábamos la muestra y la anclábamos con las anclitas que vienen en sus estuches de diagnóstico, perdón, en sus estuches de disección, vienen en una bolsita de plástico unos como arpones, doctores, que nadie sabe para qué son. Bueno, pues los utilizábamos en patología precisamente para tensar los especímenes y que las fotos nos salieran muy bonitas. Eso era antes, doctor. Necesitábamos una cámara fotográfica de calidad profesional, doctores, para obtener unas fotos adecuadas. Doctores, actualmente todos traemos un celular y entonces con el celular es más que suficiente. Acomodamos la muestra, la secamos, la ponemos bonita y clic, le tomamos la foto y ya terminamos. Y puede ser cualquier lugar. Y el área de microfotografía, doctores, actualmente los equipos igual, obviamente dependiendo del costo del equipo, va a ser qué tan equipado esté. Por ejemplo, aquí en el ISSSTE, este es mi microscopio, esta es la parte de micros normal, doctores, pero tiene unido una cámara fotográfica y entonces cuando yo estoy revisando mis casos,
puedo tomar en automático mi fotografía y entonces ya tengo aquí mismo mi área de microfotografía sin necesidad de tener un área especial o un área diferente para la toma de fotografías al microscopio. Después dice que debemos de tener un área temporal para RPBI. La mayoría de los laboratorios de patología no tenemos un área temporal. Cuando se va a desechar, se piden las bolsas, doctores, o se piden los cestos para desechar, doctores, y en automático se saca el material. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en nosotros aquí en patología el tejido ya no está fresco, el tejido está fijado en formol, pero el formol tiene un olor muy concentrado, doctores, y la mayoría de los líquidos que utilizamos en patología son carcinógenos y son teratógenos, doctores. Entonces, debemos de tener el menor contacto posible con esos líquidos. Ok. Y entonces les muestro ahora las áreas que menciona la norma. Ojo, doctores, todo lo que dice la norma, lo único que les piden en las verificaciones no es que tengan un cuarto para cada cosa, sino más bien les piden los letreros. O sea, los verificadores son muy así. O sea, quieren el letrero que diga, aquí me siento, aquí como, aquí, aunque sea la misma mesa, pero nada más quiere que el letrero esté en diferentes áreas. Pues así sucede en los hospitales. Por ejemplo, en el Seguro Social, doctores, en el área de patología, la recepción está en la entrada, en la puerta de cristal, y hasta el final del pasillo está este letrero que dice recepción de muestras, y es un escritorio, doctores, donde si ustedes se fijan está el letrero y está allí el cuaderno donde llevamos el registro, donde los técnicos llevan el registro. En el caso del ISSSTE, doctores, está el área de los secretarios, y vean la diferencia de equipamiento, ¿verdad? Está la computadora en el ISSSTE y esta es la impresora de las etiquetas. Aquí en el ISSSTE, doctores, por el sistema que tenemos, todas las muestras se les asigna el número de quirúrgico y aparecen con un código de barras, doctores. Y las laminillas nos aparecen con un código QR. Y entonces lo que hacemos es que en lugar de estar escribiendo con el lector, como si fuera en los súper, damos lectura al código de barras y en automático nos manda al caso o podemos tomar el código QR de la laminilla, escanearlo y nos tiene que mandar en automático con el número de barras que corresponde. ¿Qué otra parte? Aquí. El área de inclusión, doctores. Por ejemplo, esta imagen que ven ustedes aquí corresponde a la sala de inclusión del Seguro Social. Se supone que todas las salas de inclusión debemos de tener los contenedores rojos, amarillos y de basura municipal. Debemos de tener una campana de flujo laminar o una campana de extracción, doctores, para que precisamente se extraigan los vapores de los líquidos que se utilizan. En el caso del seguro, doctores, tenemos solamente una campana de extracción para el área de inclusión y no funciona, no sirve, ¿ok? Y hay una sola área para incluir cuando en la mañana ahorita somos 3 patólogos, anteriormente éramos 4, entonces imagínense trabajar 4 y estar esperando a que terminen de incluir para que tú sigas, pues obviamente se pierde mucho tiempo. Entonces, cada uno adecua el área como sea. Por ejemplo, esta es un lado de la mesa, es un espacio que estaba ahí libre, doctores, que no es en esta área. Esto está en el Seguro Social, es como si fuera una escuadra, está esta parte, y aquí, ¿sí? Está esta mesa, esta parte que ven ustedes corresponde a la escuadra que continuaría aquí, y aquí está, vean, se ve la báscula y está la tarja. Utilizamos mucha agua nosotros, doctores. ¿Por qué? Porque tenemos que lavar las piezas que recibimos. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice ahí en el seguro es que compré una lámpara, la instalaron, compré mi tabla para incluir, aunque muchos se burlan, doctores, las tablas para patología, las que son especiales para patología, son caras, doctores. Entonces compré mi tabla y pues tengo mi material que ocupamos para incluir, doctores. Lápiz, nosotros utilizamos grafito, siempre a un patólogo le van a ver que anda en su cajita de procesar material con un lápiz, porque es con lo que marcamos los bloques, doctores. Como los líquidos que utilizamos son corrosivos, si nosotros le escribiéramos con plumón o con pluma, se borraría y ya no sabríamos qué muestra es.
y nosotros lo que hacemos es que utilizamos grafito, es decir, el lápiz, y entonces yo identifico las muestras, doctores, y aunque pasa por todos los líquidos, no se pierde la identificación que le coloqué. En este caso, este es un bloque de mi práctica privada. Entonces, todas las muestras las tenemos identificadas con grafito y pues no se borra y no se van a confundir, ¿ok? Entonces, unas pinzas de disección, que esas pinzas de disección, doctores, son las que venían en mi estuche de diagnóstico cuando estudié medicina, o sea, pues, cuidando las cosas sirven muchísimo, ¿ok? Entonces, esa sería el área de inclusión. El área de inclusión, aunque dice que debe de tener una campana de extracción, la realidad es que en ningún hospital, por lo menos de aquí de Cuernavaca, creo que solo el Niño Morelense tienen y funciona. De ahí en fuera, en ningún otro lugar funcionan sus campanas de extracción. El área de procesos técnicos, doctores, lo que sí, ahí es súper importante, ya si el verificador no te lo pide, pues a lo mejor ni siquiera saben, pero honestamente luego ni siquiera saben, los verificadores son médicos generales, y no es por hacer menos a los médicos generales, pero a veces ni siquiera están empapados de lo que debe de tener el área, o que ni siquiera saben de qué consta. Entonces, pero para nosotros como patólogos, doctores, es importante que los laboratorios tengan la parte técnica esté súper bien dotada. ¿Por qué? Porque les decía yo, si a mí no me entregan las laminillas, o sea, pues yo no puedo hacer un diagnóstico. Entonces necesitamos que la parte técnica esté bien equipada y funcionando de manera adecuada para que se puedan emitir los diagnósticos. Entonces, pida que tengan el procesador de tejidos, que ese se llama Histokinet, o sea, es un equipo de tejidos, ¿ok? El equipo puede ser como gusten, manual o automatizado, pero debe de estar a fuerza. Después debe de tener el incluidor de parafina, doctores, que es con el que se va a hacer el bloquecito. Y después el equipo de corte. Los equipos de corte se llaman microtomos, el área de tinción y de montaje. Todo se hace en un mismo lado. Ok, entonces ya les había yo comentado, normalmente todas las muestras en patología, doctores, se manejan en formol al 10%, con la excepción del transoperatorio, que ese tejido tiene que estar en fresco. Aparte del formol, doctores, se utilizan otros líquidos. El Histokinet consta de 12 estaciones y cada estación lleva un líquido diferente, entre lo que es formol, alcoholes, giloles, doctores, y acetonas y parafina, doctores, cuya intención de todos estos líquidos es deshidratar el tejido, doctores. Entonces, esto es el área técnica del Seguro Social. Estos son los histokinets o procesador de tejidos. Les decía yo que tiene 12 estaciones, 12 vasos, doctores. Que si ustedes se fijan, estos de acá, de la izquierda, son de cristal, y estos tres últimos que ven ustedes son metálicos y tienen un cable, doctores. Esos tienen que estar calientes, por eso tienen el cable, doctores. Estos últimos tres vasos o estaciones corresponden a parafina, y entonces la parafina tiene que estar líquida, doctores. Por eso es que están conectados al suministro eléctrico, para que se mantenga caliente la parafina y se mantenga líquida. Cada estación dura aproximadamente 40 minutos. Luego, entonces, doctores, ningún resultado de patología va a estar antes de por lo menos 12 horas, que correspondería a esas 12 estaciones, doctores, ¿de acuerdo? Porque tiene que pasar sí o sí por este proceso, si no, no sirve para que les hagamos diagnóstico. Esta, doctores, es el área de tinción. Si se fijan, en esta imagen corresponde a esta parte de acá atrás. Pues está todo junto, doctores. Nada más la cosa es que tengan los aparatos. Y este tren de tinción corresponde a la tinción de hematoxilina y eosina, que es la tinción básica de patología. Este corresponde al incluidor de parafina o el dispensador de parafina, doctores, es el que se tiene en el Seguro Social. Y este es el que tenemos en el ISSSTE. En el Seguro Social tenemos uno pequeño y en el ISSSTE tenemos dos grandes, doctores, ¿ok? Y esta parte, este brazo que tiene acá y este de acá, es por donde sale la parafina líquida, como si fuera una llavecita, doctores. Y si se fijan, el lado izquierdo, doctores, lo que tiene esta parte es una parte caliente, un módulo caliente se le llama,
como los tejidos salieron de parafina, doctores, que son los últimos vasos del procesador de tejidos, si nosotros los dejamos en frío, se va a quedar duro el tejido. Entonces debe de permanecer en un área caliente para que se mantenga blando y lo pueda procesar el técnico de manera adecuada. Nosotros incluimos el material en las cápsulas, o mucha gente lo conoce como histosets. Estas son las cápsulas vacías, ¿ok? Viene así la capsulita, y entonces lo que nosotros hacemos es que ponemos aquí dentro el tejido, ¿sí? Vean, dentro de la capsulita ponemos el tejido, y por eso se le llama inclusión, doctores. La inclusión para nosotros es poner el tejido aquí. Recuerden que incluir significa eso, meter a alguien en un grupo, ¿ok? Entonces, incluimos el tejido en las cápsulas. Y entonces, aquí le ponemos el número, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a hacer el técnico? Los técnicos tienen estos moldes que ustedes ven grises, son de metal, son moldes metálicos, doctores, y lo que van a hacer es que en esos moldes van a sacar lo que el técnico está haciendo aquí, doctores. Vean, aquí está el molde vacío, le pone parafina y toma de las cápsulas, toma el tejido que nosotros metimos para ponerlo en el molde, y ya una vez que quedó en el molde, lo que hace es que pone encima la cápsula para que quede identificado el tejido con el número que nosotros le pusimos a la cápsula. Una vez que ya el tejido quedó bloqueado en parafina, doctores, lo que hacen los técnicos es que lo ponen en el refrigerador para que se quede bastante duro, y mientras están cortando lo montan en una base de hielo. Este aparato es tipo de corte de tejidos o microtomo, doctores. Y lo que hacen los técnicos es que colocan el bloque en esta zona, y funciona a través de una manivela, doctores, ¿sí? Entonces giran la manivela, y entonces esta base, que es donde está el tejido, donde está el bloque, sube y baja y realiza el corte. Los cortes histológicos para diagnóstico de patología normalmente se trabajan a 3 micras, doctores. Ok, entonces, una vez que se hace el corte, doctores, el tejido queda cortado con la parafina como si fueran telitas de cebolla, así como es la hojita de la cebolla muy finita, así es como salen los cortes. Los técnicos, para poder extender ese tejido, doctores, lo colocan en un baño de flotación. Esta tinita se llama baño de flotación, doctores, y realmente funciona como un baño María, pero tiene una vibración muy fina, que con esa vibración lo que va a hacer es que se extienda el tejido, que si tenía algún pliegue formado la parafina, se extienda y quede perfectamente extendido como se ve aquí en el portaobjetos. Entonces, ponen el tejido a nadar, y una vez que está nadando, lo que hacen los técnicos es que con el portaobjetos lo meten y lo pescan, doctores, ¿de acuerdo? Ya que tienen el tejido en el portaobjetos, doctores, lo colocan en una estufa especial para desparafinar, es decir, para que le quiten toda la parafina y solamente quede el tejido adherido al portaobjetos. Y una vez que el tejido ya está adherido, lo que van a hacer es que lo van a pasar a los trenes de tinción. Estas imágenes, doctores, corresponden al criostato. El criostato es el aparato que utilizamos para los cortes del estudio transoperatorio. El criostato, doctores, si ustedes se fijan en esta fotito, dice que está a menos 19 grados. Ese es el criostato viejito que teníamos. Tenemos actualmente uno nuevo en el IMSS que funciona correctamente y que está a menos 32 grados. Es la temperatura ideal para poder cortar cualquier tejido, doctores. Menos 32 grados. Les decía yo que si el tejido para transoperatorio lo congeláramos e intentáramos cortarlo, se fragmentaría como cristalitos, doctores. Entonces, lo que utilizamos es que es un vial que se llama Tissue Tech, doctores. Es una gelatina, ¿ok? Entonces, funciona como si fuera la clara del huevo, así es más o menos, sin el olor.
pero funciona más o menos así, está viscosa, doctores, y al congelarse, vean, esto que ustedes ven aquí son las platinas, se llaman, que es donde vamos a montar el tejido. La de en medio está vacía, la del lado izquierdo, doctores, solamente tiene el tissue tape, ¿sí? Solamente tiene el vial, y la que está de su lado derecho tiene el tissue tape, que es lo blanco, y lo que se ve como rosita, doctores, o no sé de qué color alcancen a ver ustedes, ese es el tejido. Si se fijan, el tejido está fresco, pero nada más por conducción se enfrió mucho, y entonces podemos sacar el corte. Para cortarlo es igual, doctores, que como lo hacían los técnicos, con un sistema de manivelas, pero el corte, en el caso del Seguro Social, el patólogo, los patólogos somos los que sacamos los cortes. El corte congelado lo sacamos a 2 o a 3 micras, doctores. Posteriormente, a ver, ok, entonces, vean, es igual que lo que les mostraba, nosotros sacamos el corte y es igual como si fuera una hojita de cebolla y la adherimos al portaobjetos. Y una vez que ya está en el portaobjetos, igual con el tejido transoperatorio como con el tejido definitivo, pasa a los trenes de tinción. El tren de tinción que utilizamos, doctores, es hematoxilina y eosina, doctores, ¿ok? Entonces, todos los tejidos se tiñen con hematoxilina y eosina. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos al final de todo ese proceso? Bueno, pues los técnicos lo que nos van a entregar son laminillas que se ven así, rosa y morado, por los colorantes que utilizamos, hematoxilina y eosina. Y lo que tenemos que verificar nada más nosotros, doctores, como patólogos, ya revisamos que nuestra muestra coincidiera con la solicitud. Ahora lo que tenemos que verificar cuando tenemos nuestras laminillas es que mi solicitud tenga el mismo número que mi laminilla y que si yo le leo el código QR me arroje automáticamente a esta solicitud o al revés, doctores. Es decir, si yo obtengo esto, mi tejido está correctamente incluido y puedo hacer un diagnóstico. Entonces dice que debe de tener sala de necropsias, conservación y almacenamiento. La mayoría de los laboratorios de patología tenemos una sala de necropsias, doctores, aunque no funcione, ¿ok? Te piden muchas cosas, doctores. Para acabar pronto, todos los lugares tenemos un refrigerador para mantener los cadáveres, doctores. Todos los hospitales lo tenemos, aunque no tengamos patología. Necesitamos tarjas, necesitamos obviamente los archiveros, necesitamos escritorios, es lo mismo que necesitan varios otros lugares, lo único que es diferente, doctores, es todo el material del área técnica. Ok, y vean, por ejemplo, esta parte, esta es del Seguro Social, aquí dice el tema, el letrerito dice anfiteatro, doctores, entonces, realmente les decía yo, lo que se fijan mucho los verificadores son en los letreros, aunque realmente ni siquiera cumplan esa función. Entonces, aquí dice anfiteatro, pero cuando ustedes tengan la oportunidad, aquí en la pared, pegado a donde vamos a entrar, allí dice sala de inclusión. O sea, es lo mismo, doctores, es el mismo lugar, pero está el letrerito en diferente área. Y entonces, si ustedes se fijan, este aparato que está aquí es el criostato, y entonces esa es la sala de transoperatorios. Es la sala de necropsias, es la sala de inclusión, es la sala de transoperatorios, y si se fijan al fondo están los anaqueles de las piezas quirúrgicas, es el área de almacenamiento, doctores, ¿ok? Y pues esta es la del seguro, esta es la mesa que tenemos, que es una mesa nueva de necropsias, que les decía que no está conectada al drenaje, entonces no funciona. Y si se fijan, aquí está una mesita que es donde se tiñen los transoperatorios y aquí es donde tenemos guardadas las piezas que se van a desechar. Esta imagen corresponde a la sala de inclusión del ISSSTE, doctores. Si se fijan, aquí no hay campana de extracción. Tenemos las tarjas y tenemos nuestra mesa con una tabla, esta es una tabla de cocina para incluir, y esta es la sala de necropsias de aquí del ISSSTE. Está la mesa, que se utiliza ya casi como una bodega, doctores. Aquí está la centrífuga que utilizamos para la citología diversa. Aquí se alcanza a ver el refrigerador de las muestras de citología. Y esta es una de las estufas que se descompuso, que se utilizan para desparafinar los tejidos. Y el último apartado de la norma oficial mexicana, doctores, dice que
En caso de tener área de inmunohistoquímica, requiere también un área especial. Bueno, en Morelos, doctores, los únicos hospitales, o bueno, más bien los laboratorios de patología que están obligados a tener inmunohistoquímica como estudio adicional son los hospitales de tercer nivel. Luego, entonces, si solamente los hospitales de tercer nivel están obligados a tener patología, en Morelos los únicos hospitales que tenemos inmunohistoquímica somos el ISSSTE Centenario y el Hospital del Niño Morelense. De ahí en fuera, ningún otro hospital tiene estudio de inmunohistoquímica. En el ISSSTE, doctores, la inmunohistoquímica se hace de manera automatizada. La inmunohistoquímica se puede hacer manual o automatizada. La manual es muy barata, doctor, bueno, más barata, y se saca mucho más provecho de los anticuerpos. En el ISSSTE tenemos un sistema automatizado donde el técnico lo único que hace es realizar los cortes y elegir en la computadora qué laminilla se le va a utilizar, qué anticuerpo, y programa su computadora, programa el carrusel con las laminillas y echa a andar la máquina y se acabó el trabajo, ¿de acuerdo? Y eso es todo lo que se hace en patología. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿No? Yo, una rápida. ¿Todo está claro? Ay, ¿Se escucha, doctora? doctora, Ok, entonces la siguiente clase, ¿nos doctores, escucha, vamos doctora? a ver inmunohistoquímica. Van a leer inmunohistoquímica y vamos a empezar con lesión y adaptación celular, doctores. ¿Ok? No los escucho. A ver, hable alguien porque no los escucho. ¿No se escucha, doctora? Ya, ahora sí, ya. Me parece que mi compañera Paola tenía una duda, doctora. Ok, a ver. Sinceramente se me olvidó qué duda era, pero una pregunta aparte de eso. Entonces el procesamiento de los tejidos lo van a llevar a cabo los técnicos y el patólogo haría más que nada decir, bueno, esto sí coincide con el Los papel. patólogos lo que hacemos es incluir el tejido, es decir, seleccionar qué parte de la muestra que ustedes mandaron cuando son piezas quirúrgicas, piezas grandes. Nosotros decidimos cuál es el material que nos sirve para ver, qué es lo importante, qué es lo que necesitamos de esa pieza. Cuando son biopsias endoscópicas, como estas, por ejemplo, que son muestras gástricas, ¿sí? Vean estos. O sea, a mí me llegaron esos 3 pedacitos nada más, y lo que el técnico hizo es que sacó varios cortes, sacó 6 cortes de esos 3 pedacitos, o 6 niveles, ¿de acuerdo? Entonces, cuando son así, pues incluimos todo el material. Pero, por ejemplo, cuando son mamas, ¿sí? Tenemos que decidir qué es lo que vamos a meter de esas mamas. Entonces, nosotros realizamos la inclusión del tejido y el diagnóstico. Los que hacen el bloque de parafina y la laminilla son los técnicos. ¿Ok? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok. Doctora, yo entonces, solo en el tema que vamos a ver el día el lunes es inmunohistoquímica, lesión y adaptación celular. sí, van a leer inmunohistoquímica, qué es, de qué se trata, qué anticuerpos hay, para qué se utiliza, cómo sirve, todo eso. Y van a empezar a leer el capítulo de lesión y adaptación celular. No tengo aquí mi libro, pero le aviso a Pablo qué tanto tienen que estudiar de lesión y adaptación celular. ¿Ok? Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok, perfecto, doctores. Ok, bueno, entonces terminamos la clase y
estudien para la siguiente, por favor, doctores. Nos vemos entonces el lunes a las 3 de la tarde, Pablo. Sí, doctora. Ok, normalmente, doctores, yo termino de procesar material 3:20, 3:30 de la tarde, ¿ok? Entonces, para que me aguanten a esa hora, si llego a terminar antes, yo le mando mensaje a Pablo, por favor, ¿sale? Sí, doctora. Doctora, muchas gracias. Sí, doctor. Buenas tardes, doctores, hasta luego.